Amigos televidentes, y hasta ahora saludamos a Cristian Gallo, jurista, docente de la Universidad de las Américas. Gracias por aceptar esta invitación al diálogo. Este último recurso de habeas corpus otorgado por el juez Bani Molina a Jorge Glass y a Daniel Salcedo ha generado polémica a nivel no solamente del Consejo de la Judicatura y de varios ámbitos del Poder Judicial, sino también el propio presidente de la República ha reaccionado y ha dicho que no permitirá la corrupción, refiriéndose a este caso. Pero ¿cuánta validez tiene, Cristian, cuánta validez tiene esta decisión de este juez considerado cuestionado? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, qué gusto saludarle. Igualmente un saludo para todas las personas que estén conectadas al programa. A ver, en realidad es bastante cuestionable la actuación del juez. Cuando nosotros analizamos la sentencia, vemos algunos errores que él ha cometido. En realidad se puede observar que no tiene una adecuada motivación. Respecto igualmente al habeas corpus, cita una serie de sentencias y artículos que son inconexos entre ellos. Se desconoce el parámetro igualmente de motivación de la Corte Constitucional. Y finalmente lo que llama la atención es una cuestión que todos deben conocer. El accionante es el señor Cristian Eduardo Araujo Salgado, mas no fue ni Jorge Glass ni tampoco el señor Daniel Salcedo, sino que ellos comparecen como terceros interesados. Históricamente en el habeas corpus a quien favorece esta medida es precisamente a las personas que han interpuesto esta garantía. Y más en el caso de los terceros interesados, lo que nosotros vemos es que ellos pueden comparecer únicamente para brindar, por ejemplo, en el caso del amicus, ¿no? un respaldo a la posición del accionante, más no de otra forma. Entonces, es algo que sí llama la atención. Se dice que hay un planteamiento de la Corte Constitucional en la cual se ha permitido esto. No obstante, lo que hace el juez es una errada interpretación justamente de la Corte Constitucional. De ahí que cuando nosotros vayamos ya a la parte resolutiva, lo que observamos es que él habla de que se acepta el pedido de los comparecientes con efecto extensivo o lo que él denomina como intercomunis, desconociendo así cualquier parámetro relativo al ámbito de las garantías jurisdiccionales. Ahora, se argumenta también, entre otras cosas, que no se convocó, en este caso, a un representante de la Procuraduría, un representante, entiendo yo, de la Dirección del Sistema Penitenciario, que deberían estar en esta audiencia de habeas corpus. ¿Es así? Es decir, ¿así funciona el sistema, así debe funcionar el sistema para que se otorgue un habeas corpus? Al contrario, hay varias reglas que tienen que obedecerse y que precisamente serán la base sobre la cual se podrá plantear una apelación a este habeas corpus, como lo que ya había sucedido con anterioridad. Recordemos también una cuestión que hoy ha llamado mucho la atención y es el anuncio hecho por el Consejo de la Judicatura, sobre el cual se establece que el juez Bani Molina actuó sin competencia. Entonces, eso también llama mucho la atención. ¿Qué es lo que dice el Consejo de la Judicatura? Dice que en virtud del artículo 153, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisdicción del juez se suspendió por haberse dictado un auto de llamamiento a juicio. En este caso, el juez Bani Molina previamente había estado sobreseído en un proceso por prevaricato, del cual se revocó este sobreseimiento y se dictó un auto de llamamiento a juicio justamente el día 5 de agosto, cuando él, en teoría, ha emitido también su decisión. De ahí que el Consejo de la Judicatura argumenta que el juez precisamente no se arrogó funciones y por tanto de las últimas noticias que han llegado, funcionarios del Consejo de la Judicatura, si no estoy mal es el director general del Consejo de la Judicatura, ha presentado una denuncia por el delito de usurpación de funciones contra este mencionado juez. Sí, efectivamente, se ha presentado una denuncia en la Fiscalía. Ahora, entonces, ¿en qué queda esta decisión del juez? En realidad hay dos problemas que nosotros tenemos que observar en este sentido. A ver, más allá del pronunciamiento que haya hecho el gobierno respecto de que no permitirá que se sigan perpetrando actos de corrupción y demás, tenemos que recordar que las medidas que corresponden al ámbito de las garantías jurisdiccionales son de inmediata aplicación. El juez ha emitido sus boletas de excarcelación respecto de Daniel Salcedo y de Jorge Glass. Ahora, lo ideal sería justamente ver la apelación respecto de este habeas corpus, y paralelamente también la determinación respecto de si el juez actuó o no dentro de la competencia que tenía, ¿no? Porque también llega a hacer mucho ruido
este tema de que ha actuado con usurpación de funciones, como lo dice el Consejo de la Judicatura. Este es un caso que se repite, es decir, en el anterior habeas corpus otorgado a Jorge Glass, se dio, entiendo yo, una situación similar. ¿Se repite la historia o son dos momentos diferentes? Son dos cuestiones distintas y esta en realidad llama mucho más la atención porque tenemos que considerar que en este caso Jorge Glass y Daniel Salcedo comparecen como terceros interesados. En el anterior caso era en realidad el accionante Jorge Glass, se analizó la situación específica de Jorge Glass. En este caso es un tercero quien reclama justamente esta acción de habeas corpus del señor Araujo Salgado, mas no es Glass ni Salcedo. Estos, por así decirlo de una manera más sencilla, se adhieren a esta solicitud del señor Araujo Salgado y salen beneficiados por él. Ahora, Cristian, ¿qué es lo que está pasando con este tema? Porque no es la primera vez. Ya ha habido reiterados casos de otorgamiento de habeas corpus que han generado no solamente noticia en los medios, sino han generado polémica. ¿Hay un vacío en la ley? ¿Hay una discrecionalidad para otorgar estos recursos o hay corrupción? A ver, en ese sentido es necesario aclarar una cuestión. No echemos la culpa a las garantías jurisdiccionales. En realidad son los usuarios de estas las que lamentablemente las han mal utilizado. Pensemos en este sentido del habeas corpus, hablemos de medidas cautelares y de acciones de protección. Eso es lo que nosotros hemos visto. Es una judicialización de la política y una politización de la justicia, lo que nosotros observamos. Y a mala hora han sido las garantías jurisdiccionales las que han servido para esto. Pensemos que las garantías jurisdiccionales están diseñadas precisamente para proteger a los ciudadanos. ¿Qué sucede cuando esto no se aplica en este sentido? Y lo que nosotros estamos observando es precisamente que personas que ejercen el derecho las manejan de una manera inescrupulosa o también denominada oportunista y están deslegitimando su verdadero fin. Pero coincide que son, en este caso, jueces que han sido, o administradores de justicia que han sido cuestionados. Es decir, en algún momento se dijo, ¿por qué si yo estoy en la Tacunga presento una acción ante el juez de Manglar Alto? ¿Cómo entender Correcto. esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay una discrecionalidad o hay un vacío? En realidad lo que nosotros observamos, o sea, vuelvo al mismo punto, ¿qué es lo que nos obliga a observar desde dos aristas? Por un lado, el manejo de los juristas, ¿sí? El manejo ético y deontológico de la norma, y por el otro lado, la formación de los jueces. Porque lo que empezamos a ver, o lo que se empieza a revelar como trasfondo detrás de todo esto, es lamentablemente una formación deficiente de quienes están ejerciendo como jueces de garantías. Entonces, en ese sentido, claro, el reclamo de muchos constitucionalistas es precisamente debe existir una justicia especializada en ese ámbito. Yo no puedo permitir que cualquier juez conozca el tema de garantías, pero esa es una discusión que obviamente nos obliga al planteamiento de nuestro sistema de garantías jurisdiccionales. Como le digo, Fernando, no es una cuestión de echar la culpa a las garantías como tal, sino, como decía, por un lado la ética y la deontología de los profesionales del derecho y por el otro lado la formación de los jueces que conocen y resuelven sobre esta materia. Gracias, Cristian. Cristian Gallo.